Buenas tardes a todos. Es un placer darle la bienvenida a nuestra comunidad virtual de ECO con el nombre Manejo de la Población con Uso y Abuso de Opiáceos. Me llamo Melanie Rodríguez, soy coordinadora del Fideicomiso de Salud Pública y seré su facilitadora para la sesión de hoy. El el manejo de la población con uso y abuso de opiáceos, es una serie de 5 sesiones que surge gracias a una colaboración entre la Universidad Central del Caribe. Se estará dando bisemanalmente con 1 hora de duración. Estas sesiones proporcionan educación, técnicas y manejo en el tema de los opiáceos. Espero que se pueda hacer de su beneficio. Le solicitamos que si su conexión a internet lo permite, le animamos a tener las cámaras encendidas para así promover lo que sería el aprendizaje. Ahora queremos comenzar con las presentaciones, así que voy a empezar con nuestro grupo. Así que invito a Liz Mariel Tirado, coordinadora, para que se presente. Claro que sí, saludos a todos, bienvenidos y gracias por estar presente en nuestra primera sesión de la serie que estamos presentando en el día de hoy. Yo sería coordinadora de la serie. Bienvenidos a todos. Gracias, Liz Mariel. Ahora invito a nuestro especialista, Andrés Calvo, si se puede presentar. Bueno, saludos, mi nombre es Andrés Calvo, soy en medicina de adicciones, graduado recientemente, ¿verdad? Hace un mes, y también soy médico especialista en medicina interna, graduado de la Universidad Central del Caribe y de la residencia de medicina interna del Hospital de Bayamón, URRA. Estaré hablándole hoy, ¿verdad? Cualquier duda, pregunta, no teman en poner la manita alto o llamar o avisar para cualquier pregunta, que vamos a estar abiertos para contestar preguntas y dudas. Gracias. Gracias, Andrés. Ahora invito a la doctora Luz Ramos que se presente. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenos días todavía. Yo soy la doctora Luz Ramos, soy psicóloga clínica de profesión, soy la decana de Ciencias de la Salud y Tecnología y parte de la dirección del Fellowship en Medicina de Adicción de la Universidad Central del Caribe. Para nosotros es un placer estar compartiendo con ustedes hoy. Tengo especialidad en psicología ética y en una maestría en consejería en abuso de sustancias, así que pues vamos a estar con ustedes en la tarde de hoy y en la mañana compartiendo un poquito de información y en los próximos días, como le dijeron, bisemanalmente de las diferentes informaciones relacionadas a los trastornos por uso de sustancias. Así que estamos acá a la orden y cualquier cosita pues nos dejan saber. Gracias, doctora. Ahora invito a Elizabeth Vale que se presente. La veo por ahí. ¿Me escuchan? Sí. Hola, hola, hola a todos, buenos días. Pues, mi nombre es Elizabeth Vale, yo soy la gerente de comunicaciones del Fideicomiso de Salud Pública. Buenos días a todos y estamos aquí a su orden. Gracias. Gracias, Elizabeth. Ahora invito a Leslie, que también la veo por ahí, si se puede presentar. Y a las personas que están presentes, si pueden escribir en el chat su nombre, pueblo y a qué clínica pertenecen, dónde trabajan. Los invito a que puedan escribir en el chat y presentarse. Ahora, para dar seguimiento a la presentación, vamos a colocar por ahí la agenda para repasar lo que estaremos hoy. Vamos a comenzar con unas reglas generales de lo que sería el ECO. Luego Liz Mariel le va a estar explicando de lo que se trata el proyecto ECO. Luego tendremos la didáctica con el doctor Andrés Calvo y una oportunidad para preguntas y respuestas. Luego de eso tendremos una presentación de casos en la práctica con la doctora Luz Ramos y luego la discusión de casos que tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas y sus recomendaciones y luego tener las recomendaciones de los expertos. Y por último vamos a finalizar con lo que serían los anuncios finales. Ahora, por favor, si Liz Mariel Tirado nos puede indicar las reglas generales y de lo que se trata el proyecto ECO. Claro que sí. Quiero, ¿verdad?, confirmar que me escuchan bien, que ahorita me escribieron que escuchaban bajito. ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Yo hablo bastante alto. ¿Verdad? Los invitamos, como todos nuestros proyectos ECO, a que mantengan sus cámaras encendidas, ¿verdad? Para poder así tener un diálogo
tener sugerencias, preguntas y poder tener esta comunidad de aprendizaje. Mantener los micrófonos apagados cuando se esté presentando, escribir en el chat en cualquier momento si tiene alguna pregunta o duda. Tenemos aquí el equipo que va a estar monitoreando el chat para que no se quede, ¿verdad?, ninguna duda al aire. Si necesitan, ¿verdad?, que nosotros le activemos el micrófono, nos pueden solicitar en el chat y nosotros pues con mucho gusto se lo vamos a activar. Estaremos grabando, como mencionó Melanie, estaremos grabando las sesiones con fines educativos y luego le vamos a estar compartiendo la grabación para que puedan disfrutarla pues completa si tuvieron que retirarse en algún momento. Como estaba mencionando, alguna dificultad que tenga tecnológica en la plataforma, nos pueden escribir en el chat para nosotros poder asistirles o al correo electrónico de nosotros que es asistencia@prpht.org y con mucho gusto, ¿verdad?, vamos a estar pendientes para poder ayudarles. Voy a estar colocando en el chat si en algún momento pierden el audio, puedan conectarse a través del teléfono. Entonces, ahora vamos a hablar sobre qué es la metodología del Proyecto ECO. La metodología del Proyecto ECO es donde todos aprendemos y todos enseñamos. En esta metodología es donde los panelistas junto a los participantes crean una red de intercambio de conocimiento, unos aprenden con otros y ahí es donde surgen, ¿verdad?, las mejores prácticas. Si ustedes en las clínicas tienen algún caso, ¿verdad?, que sean que nosotros lo podamos compartir entre todos y buscar mejores prácticas. Al final le vamos a compartir un enlace para que puedan someter sus casos y presentarlos, que pueden ser también anónimos. También facilitar la utilización de la investigación y las mejores prácticas, como estaba mencionando, en un entorno, ¿verdad?, educativo. Y esta metodología aumenta la capacidad y la resiliencia a través de los talleres de aprendizaje entre los colegas. Ahora los dejo con Melanie Rodríguez. Gracias, Liz Mariel. Ahora vamos a estar colocando lo que sería una preprueba y le pedimos que por favor la esté completando. Le va a estar apareciendo un poll en la pantalla. Por lo tanto, le vamos a dar unos minutitos para que puedan completar esta preprueba. Para beneficio, ¿verdad?, a todas aquellas personas que están conectados desde el celular, en la parte de abajo hay una parte que indica poll, le pueden dar automáticamente al poll y les va a aparecer las 5 preguntas de la preprueba. Ahora sí ya van comenzando a someter sus preguntas. Gracias. Ya tenemos mitad de las personas que han completado la encuesta. Voy a esperar unos minutitos para dar seguimiento a la presentación.
Bueno, ahora queremos comenzar nuestra didáctica. El tema de nuestra sesión de hoy es neurofarmacología de las adicciones. Invito al presentador, doctor Andrés Calvo. Gracias. Saludos, saludos. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias al Fideicomiso por esta oportunidad. Para volver a presentarme, pues soy especialista en medicina adicciones del Fellowship de Addiction Medicine de la Universidad Central del Caribe, que llevamos 3 años pues, graduando fellows, 2 años específicamente fellows que estamos acá en Puerto Rico, y pues técnicamente pues somos una especialidad bastante nueva dentro de esto de las adicciones, fuera de los psiquiatras especialistas en adicción, que es otra de las especialidades que se hacen en Estados Unidos, de Addiction Psychiatry y Addiction Medicine, que es para médicos primarios, para un trasfondo básico de eso. Y pues soy primordialmente pues soy internista, médico internista graduado de hace 2 años. Pueden comenzar acá. Ok, pues los objetivos de la presentación de hoy es definir lo que es la enfermedad de adicción y el trastorno por uso de sustancias, hablar un poco de la neurofarmacología y neurobiología de la adicción, discutir algunos medicamentos y tratamientos que hay disponibles para el abuso y trastorno de abuso de opioides, y hablar de términos y lenguajes apropiados, y al final o entre medio de la presentación vamos a estar hablando de algunos casos y preguntas. Abro para cualquier persona que tenga alguna duda o pregunta en cada slide, se puede hablar con nosotros para hacer esto una presentación un poco más movida en cuestión de temas y discusiones. La hice un poco corta, se van a dar cuenta que no voy a entrar tanto en detalle específico en muchas cosas, porque si no, no acabamos y es imposible dar esto en 1 hora. Pero sí, lo más importante y enfatizando más la parte de los opioides, que es la famosa crisis de opioides que hay en Estados Unidos y Puerto Rico y en el mundo. ¿Está bien? ¿Podemos continuar? Pues vamos a hablar bien básico de qué es la adicción. Es bien importante entender la definición de adicción para poder manejar este tipo de pacientes. Y la adicción ha cambiado cómo los profesionales de la salud ven la enfermedad de adicción desde los 40, de 1940, 60, 80, los 90s, el 2000, y ya después del 2010 que el avance científico pues, ha hecho mucho, la redundancia, mucho avance y mucho más estudios, y pues ya se sabe que es una enfermedad de larga duración o crónica tratable que involucra interacciones entre circuitos cerebrales, la genética, específicamente la epigenética, que es el estudio de cómo los genes se van regulando la actividad y cómo se expresan, no tanto no es que uno genéticamente tiene una secuencia del gen porque sí y vas a tener una enfermedad de adicción, sino cómo los cambios que tiene una persona, el ambiente, cómo la persona vive, todo lo que es la vivencia de una persona, el abuso de las sustancias, cómo afecta la parte genética para predisponer a una persona a la adicción. El medio ambiente, que tiene que ver con toda la parte psicológica, cómo la persona vive, y las experiencias de vida, ¿verdad? De un individuo. Estas 4 cosas son las que definen cómo una persona va a tener la enfermedad de adicción, ¿verdad? Antes, si vamos para atrás en los 90, pues todo era culpa de la persona. La culpa era de la persona que abusaba la sustancia, era porque no tenía el power of will o las ganas de salir de esto, o era todo bien criminalizado, esta persona se la buscó, o esta persona está... Y era toda la parte social o más psicológica, no se hablaba tanto de la biología, ni la neurobiología, ni la parte del cerebro, era todo la parte social y de ánimo y la parte psicológica de esa persona. Y pues ya se sabe que tiene que ver con todo esto del cerebro, tiene que ver con la parte psicológica, la social y todas las cosas que vive una persona, ¿verdad? Y para términos más específicos del DSM-5, pues la adicción cae dentro de lo que son el trastorno por uso de uso de sustancias, que incluyen tolerancia a dosis cada vez más altas de medicamentos para lograr el mismo efecto, efectos de abstinencia después del cese, mala adaptación y comportamientos para satisfacer los antojos, ¿verdad? La adicción como tal, la enfermedad de adicción, es equivalente a un trastorno grave o severo por uso de sustancias. En inglés sería Severe Substance Use Disorder, y en español sería trastorno severo o grave por uso de sustancias. La próxima. Okay. Y vamos a hablar mucho de esta parte de la adicción como una enfermedad biopsicosocial y espiritual, y voy a definir lo que son cada cosita, ¿verdad? La etiología, toda la enfermedad de adicción conlleva e involucra las etiologías y síntomas biológicos, que estamos hablando del cerebro, el cuerpo, los daños que causan el cuerpo, específicamente en la parte prefrontal del cerebro, en toda la parte del reward system, y la parte psicológica,
cómo esta persona, si tiene traumas, si tiene otras enfermedades concurrentes, depresión, ansiedad, bipolarismo, esquizofrenia, trauma, dependencia, todas estas cosas que hay psicológicas que involucran a una persona. La parte social, cómo esta persona, la parte social, cómo afecta esto, cómo afecta el ambiente social de la persona, cómo esta persona se interacciona con otros. Y la parte espiritual, que no estamos hablando tanto de la, que se confunde mucho en la calle con la parte religiosa de una persona, con la parte de lo que cree en un ser mayor o un Dios, pues no tanto en eso, sino la parte espiritual de la espiritualidad como una persona como tal, como la ética, la moral, los valores que se van afectando en el transcurso de una vida de una persona, si tiene la enfermedad de adicción o otras enfermedades concurrentes, pues todas estas enfermedades afectan esta parte espiritual. Bien importante, yo siempre enfatizo esto porque muchas veces los mismos pacientes, pues cuando uno le habla de espiritualidad, rápido se van a la parte religiosa y uno como profesional de la salud tenemos que saber dividir eso. Pueden tener diferentes religiones, diferentes creencias, pero toda persona va a tener esa espiritualidad dentro. Puede ser una persona que no crea en ninguna de estas religiones ni se involucra en la religión, pero lo mismo, es la parte de cómo se afecta la ética, la moral, los valores de una persona dentro de esta enfermedad. Y específicamente la desmoralización o perder los valores pasa mucho en esta enfermedad, que estos pacientes no se valorizan, estos pacientes pierden esa moral por muchas cosas que han pasado, si ya son un trastorno severo. Y es bien importante entender que la enfermedad de adicción involucra estas cuatro cosas, la parte biológica, la psicológica, la social y espiritual. Y no podemos coger una sobre encima de la otra, porque si manejamos una y dejamos la otra aparte, pues no estamos haciendo el trabajo bien o el paciente no va a tener la ayuda suficiente. Entonces, es bien importante ver la enfermedad así, por eso empecé con este tema, no tanto con una definición bien científica, sino con lo que sabemos que es la práctica. Y lamentablemente, en la práctica en Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo, pues se ha dividido estas cuatro renglones de la enfermedad, se divide personas que solamente manejan lo biológico y con pastillas quieren solucionar todo. Hay personas que solamente manejan lo psicológico, hay personas que solamente manejan lo social, hay personas que solamente manejan lo espiritual y no completamos este círculo. ¿Y qué pasa? Manejamos lo biológico, dejamos todo lo demás, el paciente igual puede tener una reincidencia por otras cosas que pasan en la parte social, espiritual o psicológica, y lo mismo cada otra cosa, ¿verdad? O sea que yo los invito a que empecemos a ver la enfermedad así, empecemos a manejar todos estos pacientes con grupos que complementen estas cuatro cosas y eso. ¿Verdad? Obviamente la enfermedad mental caracterizada por obsesión, compulsión, insidia, lo que cada vez que hablan de la palabra insidia, los que no sepan, pues es lo mismo que craving o el deseo o las ganas o lo que te lleva a utilizar una sustancia o abusar de ella, y la impulsividad. ¿Okay? ¿Podemos pasar? Y esto, obviamente, también bien importante saber la definición de el diagnóstico de lo que es el trastorno por uso de sustancias, que si vamos a estar hablando de si están en una clínica, necesitan un ICD-10 o necesitan un CPT para la parte de esa, siempre tiene que estar el diagnóstico de trastorno por uso de sustancias. Está el que no definido, que es ¿verdad? Y para alcohol, para anfetaminas, para estimulantes, para opioides, para drogas específicas, y están todos definidos, ¿verdad? Lo importante es saber que estos son los síntomas o las características que definen el trastorno por uso de sustancias, empezando por más consumo del pretendido, que esta persona empieza a utilizar, el ejemplo perfecto del alcohol, una persona que en su juventud empezaba a beber y se bebía 2 cervecitas cada vez que salía, después empieza 6 cervezas, después 12, después me bebo una caja completa de cerveza al día. Pues la persona no empezó consumiendo que él quería beberse una caja 24 cervezas al día, se quería beber 6 o 2 y pues va subiendo. O sea, que eso ya es uno de deseo persistente, esfuerzo infructuoso de control, pues ya la persona no controla ese impulso y se convierte ya en una norma de su vida, que deseo persistente, todos los días tengo que hacer esto y si no lo hago, pues me siento mal, ¿verdad? Mucho tiempo dedicado a obtención, consumo, recuperación, más o menos lo mismo, ¿verdad? Pierden todo el tiempo o dejan las cosas atrás, lo que es importante lo dejan y se quedan todo enfocado hacia el consumo de la sustancia. La ansia o urgencia para consumir, que es el craving o la insidia en español, pues esas ganas o en los pacientes en la calle le van a decir la línea, si han escuchado esa palabra, que es que la línea está llegando, muchas veces solo utilizan más pacientes que están más en el ámbito de sin hogar o en la calle, específicamente con los opioides, la heroína, el fentanil y todo esto, pues te hablan de la línea. Cuando un paciente te habla de la línea, pues es las ansias, la urgencia o la insidia, es que técnicamente le está dando estrés o tiene que buscar la manera de llegar al consumo de esa sustancia.
problemas laborales, escolares o en hogar, esto es bien importante. Esto muchas veces si un paciente te llega a una clínica y cuando uno está hablando, llega porque o lo refieren o porque mi esposa o mi hijo me están buscando ayuda, pues ya tienen esa característica ahí. Estamos teniendo problemas laborales, lo botan del trabajo, no está llegando temprano, está dejando los trabajos para atrás. Pero estas son cosas que siempre hay que preguntarle al paciente. Consumo a pesar de problemas interpersonales, igual, ya empezaste a tener un problema, identificaste que la pareja, la persona, familiares, gente del trabajo te identifica eso y esa persona no responde a ese tipo de intervenciones, pues ya tenemos eso también. Reducción o abandono de otras actividades. Estas son más las que son actividades de ocio, si hacía ejercicio, si me gustaba salir, si me gustaba hacer algo, cuidar cualquier cosa, tener carro, fiebre, lo que sea. O sea, cualquier cosa que esté haciendo y la dejaron de hacer por consumo de sustancias, pues estamos en esa parte, ¿verdad? Consumo en situaciones peligrosas, tan básico como consumir alcohol o sustancias cuando estamos guiando. Estoy con un familiar y estoy consumiendo. Cuido a una persona y estoy consumiendo. Estoy con mis hijos pero estoy consumiendo. Todas esas son cosas que ponen en situaciones de peligros. Peligrosas. Y esto es bien importante identificarlo porque muchos de los pacientes no lo identifican. La mayoría de los pacientes, cuando tú le preguntas, ¿tú consumes en situaciones peligrosas? Te van a decir, no, yo lo hago en casa, yo lo hago tranquilo, yo lo hago solo. Y cuando uno le pregunta, ¿tú has guiado intoxicado? ¿Tú has guiado en esto? ¿Tú has trabajado intoxicado con la sustancia? Pues ya ahí uno le explica, mira, estas son situaciones peligrosas porque estás haciéndolo en situaciones que no debe ser, o no es lo ideal, o puedes poner un riesgo a otra persona, ¿verdad? O sea que eso sí, casi siempre esa situación, el paciente no te va a decir bien, no, yo sí, yo me pongo en peligro con la sustancia. Eso es bien raro, ¿verdad? Que venga a decirte eso, a menos que ya haya tenido tantos problemas que lo identifica. Consumo a pesar de problemas físicos o psicológicos, igual, una persona que ya tiene concurrencias de otras enfermedades, depresión, ansiedad, bipolarismo, esquizofrenia, trastornos de personalidad, que saben que consumir tal sustancia les pone peor, los lleva hacia un deterioro de esa enfermedad, pues tampoco muchos de estas personas no lo saben identificar y le toca al proveedor de salud o profesional de salud identificar qué está poniendo y explicárselo al paciente que por qué conlleva tiene este problema, este trastorno por uso de sustancias. La tolerancia, que es necesidad de utilizar más sustancias para llegar a ese efecto de euforia, si es el que están buscando, y la abstinencia, que ya el paciente cuando deja de utilizar la sustancia, pues llega a síntomas de abstinencia o de retirada, ¿verdad? O que no controla estar sin utilizar sustancias. Y la gravedad, que siempre es bien importante que uno haga esta distinción cuando uno está en una clínica. No es lo mismo escribir trastorno por uso de sustancias y ya, que ponerle leve, moderado o severo o grave, que es lo que dicen el DSM-5 en español. Yo siempre repito severo porque en inglés es severe, pero en español se dice grave o severo. Pues para las personas siempre es bien importante identificar esto, ¿verdad? Yo como especialista, si alguien me viene a hablar y me dice que identificaron un paciente con trastorno por uso de sustancia y me dicen, no, es leve o es moderado, quizás yo voy con un énfasis más de prevención a este paciente para ayudarlo a que esto no se convierta en un problema severo. Si ya me llega el paciente y me dicen, doctor, tengo aquí un paciente con una enfermedad severa, ya yo sé que este paciente tiene bastantes problemas con trastorno de uso de sustancia y ya tiene adicción. Esa es la definición específica de adicción. Un paciente con trastorno por uso de sustancia leve todavía posiblemente no ha llegado si nosotros vamos a hablar específicamente de adicción, no necesariamente tiene que llegar a ese diagnóstico, sino que tiene un problema, posiblemente te podemos intervenir temprano o hacer alguna intervención con ese paciente a que no se convierta en moderado o severo, ¿verdad? O sea que esas son cositas importantes y siempre hay que definir con esto. El próximo. ¿Alguna pregunta, duda que tengan en cuestión de la definición? Yo creo que ahora tenemos si tienen dudas o preguntas, de igual forma estaremos pendientes al chat. Doctor, Gracias. me llegó una pregunta aquí en el chat Ajá. que indica si ha habido un aumento de personas con trastornos por uso de sustancias en consecuencia de la pandemia. Pues sí, en Estados Unidos se reportó, en Puerto Rico lamentablemente no tenemos, que yo sepa, ¿verdad? No he visto reportado estudios epidemiológicos acá en Puerto Rico tan recientes, pero en Estados Unidos sí se reportó un incremento en el abuso específicamente de opioides, de alcohol y de cannabis. Y también se vio un incremento en severidad, porque muchas de estas personas por el deterioro de la salud pública en general, ¿verdad? No fue solamente
el trastorno de uso de sustancias. También los pacientes diabéticos, pacientes con problemas del corazón, hipertensión, pues perdieron seguimientos de clínicas primarias y pues muchos pacientes posiblemente se hubieran, lo que hablan en Estados Unidos, lo que hablaron este año en la conferencia nacional, pues fue a eso, que muchos de estos pacientes que posiblemente hubieran conseguido algún tipo de ayuda o de una clínica primaria logrado diagnosticado con problemas, pues el paciente estaba encerrado en la casa o no estaba yendo a clínica y perdieron, ¿verdad? Perdieron ese seguimiento, perdieron esa ayuda social y de salud pública que tenían y pues sí, hubo un incremento. También van en incrementos, no puse esto, no voy a hablar de epidemiología hoy en esta presentación, pero sí hubo un incremento bien marcado de muertes de sobredosis en opioides en los últimos 2 años. ¿Verdad? En el 2020, si no me equivoco, en el 2019, si no me equivoco, eran entre 80 y 85 mil, después subieron a 90 y pico, y ya para el 2021 pasaron las 100.000 muertes por sobredosis o relacionada a opioides en Estados Unidos. Esto solamente opioides, ¿verdad? Si contamos alcohol, nicotina, otras sustancias, pues son muchas más, pero en opioides específicamente, sí incrementaron las muertes bastante, de 80 en 2019 al 2021 sobre 100.000. So que sí hubo un incremento por la pandemia en la parte de los opioides en Estados Unidos. En Puerto Rico, pues habría que ver estudios epidemiológicos, ojalá los saquen y pues ver cómo ha afectado eso acá. Gracias, doctor. Y como vemos en el chat, la doctora Ramos nos comenta que más adelante se va a estar hablando un poco más sobre el tema. Sí, no sé si tiene alguna pregunta o duda antes de continuar a lo que sería la presentación de caso. Creo que no. Entonces, podemos entonces comenzar. Melanie, no sé si vas a... Sí, el siguiente segmento de la sesión pues es una presentación de caso. La doctora Luz junto a Andrés Calvo lo estará presentando y tendrán la oportunidad ustedes de poder hacer preguntas sobre el caso. Luego queremos escuchar sus recomendaciones, también tendremos algunas otras actividades y luego culminamos con la recomendación de los expertos y hablar un poquito más del tema. Gracias. Ahora invito a la doctora. Sí, gracias. De aquí en adelante vamos a estar compartiendo información que todavía le falta al doctor Calvo, pero queríamos como que en entremedio presentar el caso. Ya para las próximas sesiones vamos a estar haciéndolo al final para que ustedes también tengan la oportunidad de presentar sus casos, pero queríamos entonces comenzar en esta oportunidad para que a medida de que él vaya ofreciendo la información, podamos ir viendo el caso y discutiendo los diferentes aspectos que afectan tanto a este caso como casos que ustedes puedan tener, ¿verdad? Que entiendo que podemos tener la oportunidad quizá de interactuar un poquito en la información y en las preguntas que vamos a estar realizando al respecto. Así que si pueden pasar al caso para leerlo. Tenemos aquí un caso clínico, es un caso hipotético de Ana, que es una mujer de 37 años que presenta un examen físico completo, ¿verdad? Está en un hospital. Ella no tiene preocupaciones reportadas, pero en el examen usted nota muchas huellas en su fosa antecubital derecha. Después de más preguntas, Ana revela con resistencia que durante los últimos 2 años ha estado usando abuso de heroína por vía intravenosa todos los días. Ella admite que en muchas ocasiones trató de dejar de utilizar de golpe, pero cada vez terminó reincidiendo debido a los síntomas severos de la abstinencia. O sea, que le costaba trabajo dejar el uso. Ella afirma que inicialmente solía usar alrededor de 1/4 de gramo al día, pero con el tiempo su uso se ha incrementado a casi 2 gramos al día. Tiene fuertes ansias, insidia de heroína. Ana trabaja como mesera, pero desde hace 5 meses la despidieron porque seguía drogándose. Siente que las personas en su vida siguen entrometiéndose, y es un verbatim, y diciéndome que deje de consumir, pero realmente no veo ningún problema con mi consumo de heroína. No quiero ir a un programa de tratamiento ni usar metadona o buprenorfina. Importante que estén pendientes a las situaciones que se presentamos en el caso, porque como les dije, lo vamos a seguir discutiendo de aquí en adelante. Pueden pasar al próximo slide, que es una pregunta. Ustedes se la presentan y ellos lo contestan en el call, ¿verdad? Sí, disculpa, la ponemos ahora rapidito en pantalla. Un segundito, la vamos a estar colocando. ¿Me confirma, doctora, tan pronto la puedan ver, si es la correcta?
Sí, Sí, ahí llegó. Perfecto. Lo invitamos a todos, debe estar apareciéndole en pantalla para que puedan ir contestando la pregunta. Cuando llegue a la mayoría, doctora, entonces podemos compartir los porcientos con los resultados. claro que sí. Claro. Gracias. Para recordarle esto, que yo creo que me quedé hablando del trastorno por uso sustancial, no hablé específicamente de los detalles. Trastorno leve es 2 a 3 síntomas o características presentes del paciente, trastorno moderado de 4 a 5 y más de 5, o sea, 6 o más, pues ya un trastorno severo por consumo de sustancias, específicamente en este caso de opioides. Y la pregunta es para que dentro de lo que discutimos en este caso, si ella cualifica para leve, moderado o severo, o dependencia farmacológica de opioides. Ahora tenemos el 72% de los participantes ya han contestado, así que todavía faltan algunos que no han logrado completarlo. Ahora, doctora, entiendo que puede ver los resultados. Ok, aquí el 50% está diciendo trastorno severo por consumo de opioides, el 28% está diciendo trastorno moderado por consumo de opioides y el 22% dependencia farmacológica de opioides, doctor. Ok, pues obviamente la contestación es severo, el paciente tiene 6 o más síntomas o características, pero los que pusieron moderado no los culpo porque técnicamente también podrían contar 5 y el sexto está intuitivo o hay más que son como intuición, pero vamos a discutir rapidito cuáles son los, si empezamos desde el principio, ¿verdad? La edad y eso, ella ya tiene preocupación, o sea, empezamos con cosas físicas, tiene ya huellas en su fosa anticubital derecha, significa que ya tiene características de la inyección intravenosa con complicaciones en esa área. Muchas veces aquí no es específicamente delimita que es una complicación aguda, pero sí ya tiene técnicamente daño a la piel y eso, o sea que eso es una de ellas, ¿verdad? Seguimos con que está utilizando la sustancia y ha incrementado el uso de ella en el último tiempo, ¿verdad? Ya usaba alrededor de 1/4 de gramo y ya está utilizando casi 2 gramos al día, que técnicamente son casi 20 bolsas al día, o sea que está subiendo. Tenemos otra más que es que no puede, no ha podido, ha tratado de parar de utilizar las sustancias, pero no puede. Tenemos también la de síntomas severos de abstinencia, que ya tiene el problema de abstinencia. La que dije que posiblemente no hayan contado, pero es la de que ya necesitan más sustancia para llegar a la misma euforia. Y sexto, pues ya tenemos que perdió el trabajo por problemas sociales, ¿sabes? Por la parte ya ahí involucra el trabajo, problemas sociales, allá tenemos 6. Y pues podríamos seguir contando, pero posiblemente ya ahí están los 6 del caso clínico, ¿verdad? Y sería severo. La mayoría de los pacientes que ya vienen con muchos de estos pacientes, cuando ya vienen con tantos problemas que empiezan a hablarte de la parte social, la parte clínica, la parte de abstinencia, la parte de resistencia, que ya el paciente necesita mucho más de consumo, cuando uno empieza a contar y a sumar, casi siempre te va a llevar a severo, ¿verdad? Un paciente moderado o severo. Eso que entre moderado y severo estaban bien, severo ya tiene 6 o más, pero bien importante pues, ir delimitando cuando vayan a tener un paciente, después que terminen la entrevista del paciente, se sientan y van poniendo para manejar esto. Y moderado y severo muchas veces confunde, pero cuando ya uno empieza a hablar de que esta persona tiene ya problemas con abstinencia, tiene problemas con dependencia y con withdrawal, Sobredosis. con abstinencia, Dios mío. Sobredosis. Withdrawal es efectos secundarios de retirada. Retirada. Estoy en inglés y español, pero sí, retirada, ¿verdad? Withdrawal. Pues ya muchas veces, cuando ya así es severo, pues ya la palabra lo dice, ¿verdad? Tiene el trastorno severo. Pero para que veas que confunde, esto no es tan sencillo. Las personas, cuando uno empieza a leerle esto, hasta a mí me ha pasado en la práctica que yo creo que esto es moderado, esto es leve, y cuando vamos más al detalle, cuando se entrevista bien el paciente, ya ahí se fácilmente llegan a lo severo y uno tiene que tener mucha conciencia de esto, porque si uno maneja un paciente severo como si fuera leve, estamos mal, ¿verdad? Porque estamos dándole un énfasis mucho más leve a ese paciente o menos ayudado que necesita,
o menos entendimiento de la situación que está pasando esa paciente. O sea, que esto es bien importante, saber ese diagnóstico para un futuro. Es bien fácil, lo pueden buscar en internet. Hay muchas, no puse acá la referencia para tratar de buscarla antes de acabar la presentación. Hay aplicaciones y esto que uno va marcando tan, y te pone si es leve, moderado, severo. Lo hay en Google, lo pueden buscar. Y eso siempre son, yo la tengo en mi celular, o sea, que para esto mismo, para ir marcando y no se nos escape. ¿Ahí? Podemos continuar. No sé si Luz quieres decir algo más del caso. No, básicamente más adelante vamos a discutir un poquito más sobre el tratamiento, de cómo podemos hacer que ella caiga un poquito más en contemplación, ¿verdad?, de la necesidad del tratamiento, pero lo vemos más adelante para que puedas continuar. Vale. Ya, el próximo, porque ya ese lo hicimos. Sí, esa es la pregunta que ya pasamos. Ok, esta imagen, a mí me gusta siempre marcarla en todas las presentaciones que doy porque también se la enseño a los pacientes. Y siempre se lo pongo de esta manera porque la adicción es bien similar o casi igual que otras enfermedades metabólicas que hay en el cuerpo, otras enfermedades crónicas cardíacas como la diabetes, la enfermedad cardíaca, la enfermedad de la presión alta, del corazón, del hígado, ¿verdad? Y muchas personas no entienden esto, o los mismos pacientes no lo entienden, ¿verdad? Los pacientes se vienen a donde uno y piensan que esto es un problema solamente social, personal, de personalidad, que no puedo salir de esto. Y cuando uno empieza a explicarle a un paciente que esto es una enfermedad real, que es una enfermedad que involucra partes del cuerpo, específicamente el cerebro, y que es igual o parecido a un paciente que tiene un infarto del corazón en cuestión de cómo está comportándose el cerebro y la actividad, pues cambian esa perspectiva de un paciente hacia una enfermedad crónica y no a que esto es mi culpa o soy yo el culpable de todo, o yo soy yo la enfermedad, ¿verdad? Porque aquí la foto lo que enseña es la disminución del metabolismo en el cerebro, ¿verdad? De una persona que abusa sustancias. Esto es con cocaína, ¿verdad? Si van a la parte prefrontal, que es la que está arribita. Yo puedo poner el clicker aquí, que se vea. No, yo no puedo. Pues la parte donde está señalando, ¿verdad? Lo que está arriba es la parte prefrontal, y si ven el saludable, el cerebro saludable, tiene más metabolismo, o específicamente, si no me equivoco, una imagen de glutamato, que es como la gasolina del cuerpo, ¿verdad? La glutamina, ¿sabes? Todo cómo se metaboliza, y ven la parte de la persona que lleva con adicción, está una persona que lleva con abuso 10 años, y se ve que hay menos metabolismo y está como apagadito, se ve más azul o se ve más oscuro. Y estamos en la de abajo, que es una persona con el corazón saludable, que se ve bien rojo toda esa parte del músculo del corazón, y cuando ya ve una persona que tiene un infarto o preinfarto, pues se ve como el metabolismo es mucho más lento en esa área que está enfermo el corazón, ¿verdad? Y pues esto pasa en el cerebro. En el cerebro, entre más abuso de sustancia haya, entre más joven o entre más abuso pasó esta persona en el tiempo del development, o de cómo se va desarrollando el cerebro, pues más esos cambios crónicos se ven en esta persona. ¿Pueden pasar? Esto es otro ejemplo, pero este ya en la parte de la amígdala y de núcleos en esa parte del cerebro, específicamente el ganglio basal. Pues estamos viendo como un control, que es la persona saludable y las personas que abusan diferentes sustancias. Y este otro ejemplo que yo le enseño a los pacientes, porque muchos de los pacientes piensan que una sustancia es diferente a otra, o que el problema de adicción que yo tengo es con el fentanilo, con la heroína, no con la cocaína o no con el alcohol, y utilizo las tres, ¿verdad? Eso pasa mucho. El paciente te viene, no, yo tengo adicción a cocaína, pero no al alcohol. Y uno le enseña esta foto y le dice, mira, la adicción es la misma, ¿verdad? La enfermedad de adicción es la misma con el consumo de cocaína, metanfetamina, alcohol o heroína. Los cambios que se dan en el cerebro, los cambios sociales, los cambios biológicos, los cambios espirituales y toda la parte biopsicosocial es la misma, y no importa la sustancia. En el diagnóstico como tal, que es trastorno por uso de sustancia, pues nosotros como servidores profesionales tenemos que poner si es cocaína, alcohol, heroína, opioides, y ponerlos todos, ¿verdad? Pero cuando vamos a manejar el paciente, fuera de la parte de los medicamentos por boca o los medicamentos que hay, pues la enfermedad como tal se comporta casi igual en el cerebro de cada una de estas sustancias, ¿verdad? Y esto es bien importante, porque el paciente a veces pasa que la heroína
él mismo o la persona que usa opioides se tira más abajo que el que tiene problemas con cocaína, y uno tiene que explicarle que la enfermedad es igual, ¿verdad? Que afecta igual a estas partes del cerebro. Y que no importa la sustancia, sino la enfermedad de adicción. ¿Podemos continuar? Ok, ¿por qué algunas personas desarrollan la enfermedad de adicción y otras no? Esto también es otra pregunta que muchos pacientes hacen y muchas personas hacen también. No es tanto el abuso, ¿verdad? Muchas personas abusan de alcohol en Puerto Rico, no todas estas personas tienen problemas de trastorno severo de uso de alcohol. So, ¿por qué pasa que algunas personas sí desarrollan lo que en Puerto Rico decimos alcoholismo, o unas personas desarrollan problemas con opioides y otras no, otras le dan pastillas para el dolor y no desarrollan nada, otras sí, ¿verdad? Pues tenemos que hablar de los riesgos o factores de riesgo que puede tener una persona y los factores de protección. Factores de riesgo son muchos. Puede ser los genéticos, los epigenéticos, ¿verdad? Tener un familiar cercano, first degree, ¿sabes? Un papá, un mamá, abuelo y abuela puede ser también, pero específicamente más familia cercana, papá y mamá. Pues ha estudiado que pues sí, la genética tiene mucho que ver, pero no porque tu papá o tu mamá tuvo problemas de sustancias, tú automáticamente vas a tener problemas de sustancias. Eso no tiene que ver. Es que si tú abusas de la sustancia severamente, pues el riesgo tuyo es mayor comparado a otra persona que abusa sustancias severamente que no tenga un familiar con problemas de adicción. ¿Ok? O sea que no es que tú heredaste la adicción, eso es bien importante, nunca le digan eso a un paciente, por favor, sino es que tienes más riesgos. Significa que tú te comparas con una persona que no tiene familiares con adicción y usa la misma cantidad de sustancias. La persona que tiene los familiares tiene más riesgo a tener un problema de sustancias que la otra persona, ¿verdad? Igual que donde la educación, la parte social, socioeconómico, el apoyo, los traumas, una persona que tenga traumas en su juventud y en su adolescencia tiene más riesgo de tener una persona que no, y esos son muchos estudios epidemiológicos que se han hecho, ¿verdad? Que ahí estamos hablando de los factores de riesgo y protección, son los ambientales, el hogar, la escuela, el vecindario y los biológicos, que es lo que estaba hablando ahí, ¿verdad? O sea que no es que esto define a una persona, pero es que le ponga más riesgo. Y eso siempre hay que diferenciarlo cuando se le habla a un paciente, porque no es que heredé esto, no es que yo nací, y eso iba a hablar al final, no es que yo nací como un bebé adicto, como dicen por ahí otras personas. Eso no tiene nada que ver con que tú desarrollar una enfermedad, sino es los riesgos y el consumo de sustancias. Si una persona tiene todos los riesgos del mundo, pero no consume o no abusa de una sustancia, no va a tener adicción. Igual que tú puedes tener todos los riesgos del mundo y poder probar una sustancia, no vas a crear adicción, ¿verdad? Eso no es así, sino es que ya el abuso de la sustancia, una persona puede tener más riesgo y sí llevar a esa persona a una enfermedad de adicción y posiblemente más severa que otra persona que no tiene esos riesgos. Podemos pasar. ¿Y qué otro factor aumenta el riesgo de adicción? Esto es bien importante, y a los que trabajen aquí con pacientes adolescentes y los que no trabajen, entenderlo, ¿verdad? El consumo a temprana edad. En los fellowships que estamos haciendo ahora, la mayoría del auge que se le está dando en ciencia y en educación es a temprana edad. Significa que, ¿por qué esto? Porque entre los 3 y 25 años, antes se pensaba que era 18, después cambió a 21, ya sabes que hasta los 25 años el desarrollo de la parte prefrontal del cerebro sigue desarrollándose, ¿verdad? Sigue evolucionando esa parte. Y si una persona empieza el abuso de sustancias, no es que la prueben. Otra cosa bien importante no es esto de que las drogas te fríen el cerebro, como hacían el anuncio antes del cine que salía, y un huevito frito, y eso es que se convierte tu cerebro cuando usas drogas, o dile no a las drogas porque te vas a morir. Todas estas cosas así que se han criminalizado de sustancias, pues no es la realidad de esto, sino es el abuso, ¿verdad? Los jóvenes van a seguir probando sustancias, los jóvenes van a seguir bebiendo alcohol para ver qué, porque eso es parte de la adolescencia, de la inquietud de esta persona de no tener controles, de déjame ver, mis amigos lo hacen, toda esta parte, pero lo más importante es el abuso. Un joven de 3 a 20, vamos a poner 3 a 18, 21 años, que son entre high school y universidad, que abuse de sustancia, que abuse de alcohol, que abuse de cannabis, cocaína, heroína, cualquiera de estos, pues tiene una predisposición mucho mayor para después de los 21 años, 25 años, tener una enfermedad de adicción. Y es hasta 4-fold, que son 4 veces más, son 400 a 500% más de riesgo que una persona que empezó a abusar sustancias después de los 25 años. Entonces, si tú pones una persona de 30 años a utilizar
una caja de cervezas al día y poner a una persona de 17 años a utilizar una caja de cervezas al día, el adolescente de 17 años posiblemente tiene mucho más riesgo a hacer a evolucionar hacia un trastorno de uso de sustancias severo que el de 30 años o más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la parte prefrontal del cerebro todavía no está totalmente desarrollada y en el paciente que tiene 30 años, que va a desarrollar el porcentaje de trastorno si usa, simplemente si bebe una cerveza una caja de cerveza al día, pero no va a ser lo tan severo o el daño que va a tener el cerebro va a ser menos que el de joven. ¿Okay? O sea que por eso es que todos los que estemos trabajando con esto, énfasis bien grande en la adolescencia, en los jóvenes, porque no es cuestión de que no prueben sustancias, es cuestión de que si la prueban sepan el riesgo que están atribuyendo a esa sustancia, educar es lo más importante, porque los jóvenes van a seguir, ¿verdad? Y con este mundo ahora que es tan globalizado y tanta cosa en social media y tanta confusión y todo esto, pues siempre van a estar expuestos, ¿verdad? No podemos encerrarlos en una bolita y encerrarlos en una burbuja y que no usen nada, ¿verdad? Es casi imposible. Pero esta educación que antes era las drogas te van a matar, las drogas son lo peor, te van a llevar a la cárcel o te van a freír el cerebro, pues dar una mejor educación, ¿sabes? No es cuestión de que es saber que esto te puede causar daño, saber que esto te predispone a tener problemas cuando seas más adulto, y esas son cosas que hay que empezar a tener mucho más énfasis. Y el método de administración es bien importante, no es lo mismo tomarse no sé, específicamente vamos a hablar de opioides, fumar o inyectar una droga, pues es mucho más adictivo, el potencial adictivo, que tomársela por boca en la parte oral, metabolismo gástrico y metabólico del hígado, y eso es diferente a cuando uno la inhala, la fuma o la inyecta, ¿verdad? La más rápida depende de qué sustancia sea, pero es inyectada, después la fumada y después la oral, ¿verdad? Entre medio de esas va a estar la inhalada, que depende si se la inhalan y eso, pues llega más rápido en la parte técnicamente la parte de la nariz hacia el cerebro. Podemos seguir. Ok, esto es luz. Ok. Ok, para volver al caso de Ana, ¿verdad? Considerando estos factores que el doctor nos ha discutido, ¿verdad? El momento para trabajar el caso de Ana, me gustaría abrir una discusión. No sé si lo vamos a hacer por el chat o le van a abrir el micrófono. ¿Qué tomaría usted en cuenta para comenzar el tratamiento? Yo sé que aquí hay mucha gente o varias personas que trabajan en el área de la salud, no necesariamente médicos, y me gustaría saber, porque hay varios factores que Ana tiene que trabajar antes de comenzar su tratamiento, y me gustaría escuchar lo que ustedes harían como profesionales de la salud para comenzar a trabajar en este caso. Si alguien me puede ayudar con el chat, dice aquí. Aquí alguien hizo una pregunta. La pregunta, sí. Ok, esto tiene que, perdón que te interrumpa cada round. No, tranquilo. El abuso sería lo mismo que el atracón es lo que le dicen binge, el binge drinking, me imagino que están preguntándome. No necesariamente, pero sí, obviamente el binge drinking, que es eso, el atracón, que pasa mucho en la juventud, específicamente en college y en high school, que es que no es que van lunes a domingo, sino es que viernes, sábado se dan 15 cervezas o se dan 3 cervezas de 5 palos y otras cosas, ¿verdad? Sí, es más riesgoso en un paciente joven. No significa que tú hacer binge drinking te lleve a trastorno severo de sustancia o adicción, porque si no, el 80% de la población de Puerto Rico tendría adicción al alcohol. Hay que diferenciar eso si no es riesgo, ¿verdad? Si tú haces eso todos los fines de semana, haces eso todos los fines de semana de un año, no es que fuiste en diciembre con tu familia o fuiste una fuga de la escuela y lo hiciste una vez, pero obviamente en ese paciente, si es joven, se le explica los riesgos que puede tener, ¿verdad? Si hace eso no guíe, puede tener un problema, o no lo vuelva a hacer, o contrólate la próxima vez. Esa parte de la educación hacia un joven. Pero el riesgo es más ya cuando es un abuso, ¿verdad? Continuo, ¿verdad? En cuestión de adicción severa, de lo que sería trastorno severo de sustancia, la persona. Pero un joven sí puede empezar con eso, con el binge, lo va a llevar a que podemos normalizar ese comportamiento, y ahora lo hago viernes, sábado, pues lo hago jueves, viernes, sábado, después no me di cuenta, en 6 meses estoy miércoles, jueves, viernes, sábado, y dale 5 o 10 años, y a los 25 o 30 años, pues ya va a estar con un problema que no puede controlar ese consumo. So que sí, lo más importante es que si uno tiene un paciente como ese, o una persona, o un participante de cualquier
clínica que haya, y viene con un binge drinking behavior o un comportamiento de abuso de alcohol, de abuso indebido de alcohol, pues la educación. Esa persona hay que decirle, mira, esto te pone en riesgo. Y eso es algo que no está pasando mucho en los jóvenes, ¿verdad? Lo ven, lo normalizan y no se identifica, y pues está el trabajo de nosotros, que sería eso. Ahora sí, vamos a ir con la pregunta de la doctora Ramos. Me gustaría invitar a Taina Fernández, si puede comentar la contestación ¿verdad? Para que los demás puedan escuchar. Puede, no sé si está por aquí. Taina Fernández, si puede hacer el comentario de la Sí, contestación. estoy aquí. Sí. Creo que yo soy líder comunitaria y dentro de muchas de las cosas que hago, en una ocasión creo que eso fue para antes del huracán María, tuve un caso en la comunidad cercano de una persona adicta a la cocaína y al alcohol. Se le ayudó varias veces, pero lo primordial de ello es que si ellos van a recibir ayuda es como ellos desean. Llega el punto en que ya, pues, según ellos desean recibir la ayuda, pues ya no funciona. La última vez que me solicitaron la ayuda, dije, esto va a ser entonces en la manera correcta, no es como tú decidas. Estuvo primero un tiempo en la unidad de AMSCA de alcoholismo en el centro médico para poder ayudar, porque se bebía de 1 a 2 litros de vodka al día. Y pues el uso de la cocaína eran de 2 a 3 bolsas al día. Empezamos primero con el alcohol, y entonces pues después de la unidad de AMSCA pues se pasó a narcóticos anónimos. Lo primordial es que acepten la ayuda como es. Eso para mí es lo primordial, porque si no acepta la ayuda como es y pone condiciones, no, yo voy a entrar al tratamiento, pero de esta manera o de aquella manera, pues ya ahí no hay una fuerza de voluntad de mejorar. Al menos ese fue el caso con el que yo trabajé. Sí, gracias Taina, gracias por la información, y realmente sí, así es. Sabemos que Ana está en precontemplación, ¿verdad? Y no hemos hablado de las etapas de cambio aquí porque pues no nos da tiempo a hablar de todo, pero precontemplación es una persona que no está ready para recibir tratamiento, ¿verdad? No acepta que tiene un problema, ¿verdad? Esto es una parte fundamental en el trabajo que nosotros hacemos, porque aquí tenemos que enfocarnos en que no solamente a lo mejor ella necesita primero trabajar con la adicción, sino identificar que tiene un problema, ¿verdad? Y saber la situación. Aquí Luis Hernández nos comenta, tomaría en consideración sus factores de riesgo, cómo identificarlos y formas de reaccionar ante ellos. Muy cierto, ¿verdad? No solamente está el riesgo del uso de sustancias, sino todos los factores, como dijo el doctor Calvo, biopsicosociales, que están envueltos en la problemática o en la condición o en la enfermedad del uso de sustancias, ¿verdad? Amali Santo nos dice ayuda psicológica para que ante todo primero acepte el proceso y desee trabajarlo. Exactamente, es eso, apoyarlo en el proceso y no enfocarnos en decirle, tú tienes que salir del uso de sustancias, tienes que estar fuera de eso porque es una enfermedad, ¿verdad? Como cualquiera otra. Yo siempre lo comparo como profesional de la salud y le pongo el ejemplo de la diabetes, ¿verdad? Si tú tienes diabetes, pues tú tienes que trabajar con el azúcar, ¿verdad? Y controlar el azúcar, hacer dieta. Si sabes que no haces dieta, pues posiblemente vas a tener que tomar medicamentos. Si no te tomas el medicamento y sigues en el descontrol, vas a tener que usar insulina. Pues así mismo tenemos que ver la condición, ¿verdad? Vas a tener tus recaídas, vas a tener tus cosas, pero entender que ellos tienen una situación particular que tienen que trabajar. Y si puedes pasar el próximo slide para poder explicarlo detalladamente, ellos tienen varias cosas que les están influenciando en su proceso y con los que tienen que trabajar, ¿verdad? Ellos tienen cambios fisiológicos que le van a afectar y que a lo mejor son más importantes para ellos en este proceso que trabajar su problema de sustancia, porque muchas veces llegan a las clínicas con condiciones físicas y yo quiero que dejen de usar alcohol, pero no quiero trabajar su condición física, y esto lo vemos mucho en las salas de emergencia, ¿verdad? Es que él tiene una condición física, tiene unas heridas que curar y todo eso, pero yo me estoy enfocando en que tiene un problema de alcohol, ¿verdad? Pues vamos a atenderle primero esa condición física y que el paciente entienda que dentro de su condición y su problema de adicción tiene que también trabajar con sus aspectos fisiológicos, ¿verdad?
tiene unos aspectos cognitivos, como nos había explicado el doctor, que se están afectando también en el proceso, ¿verdad? Unos cambios de pensamiento, su enfoque está en conseguir la sustancia, en que él tiene que él la necesita, ¿verdad? Porque su cuerpo se la está pidiendo y él tiene que cumplir con eso. Y sus pensamientos todos van a ir enfocados en ese aspecto. Así que es bien importante identificar los aspectos psicológicos que le están afectando para poder ayudarlo en ese proceso de cambio y que él pueda entender que tiene una problemática de uso de sustancias, ¿verdad? Los factores sociales también, perdió su trabajo, tiene problemas con su familia, la gente la está presionando de que tiene que recibir ayuda y ella no entiende que tiene un problema, ¿verdad? Nos pasa también muchas veces con el uso de alcohol y otras sustancias. Para mí no es una situación preocupante, ¿verdad? Por ejemplo, los adolescentes, muchos adolescentes hoy en día están usando cannabis a diestra y siniestra, y yo no voy a entrar en detalle de si es bueno o no, pero esto acá hay unos efectos sociales que afectan la relación familiar, el comportamiento en las escuelas, las conductas y todo eso, que también hay que tenerlos como parte importante y como parte fundamental cuando nosotros vamos a darle tratamiento a estos pacientes, ¿verdad? Y el aspecto económico, porque obviamente todo ese enfoque de conseguir ese dinero va a ir enfocado en el uso de sustancias, ¿verdad? Cuando yo trabajo, en vez de cumplir con las necesidades de mi familia, pues entonces lo uso para completar, para usar sustancias, ¿verdad? Yo tuve una vez un paciente que me dice, mira, es que yo cobro los viernes, me dan el dinero en efectivo y en lo que yo llego de mi casa hasta el pueblo donde yo vivo, me paro en todos los negocios y cuando llego a mi casa ya no tengo dinero. ¿Ves? Y son factores económicos que cuando llega, la esposa pues obviamente le va a reclamar y le va a traer un problema social y familiar y le va a traer un problema económico porque no va a tener con qué cumplir esas responsabilidades. Así que todos esos factores son fundamentales a la hora de yo determinar qué tratamiento necesita Ana, para ver en qué ella se quiere enfocar primero y con qué yo voy a trabajar para que ella pueda entender su problemática de sustancias y pueda entonces trabajar con él mismo. Así que esos son factores fundamentales. Ahorita vamos a volver a entrar a la discusión, pero el doctor Calvo puede continuar con el próximo slide. Sí, para lo de la otra ahora, Ajá, sí, sí. para lo que la señora Fernández, Taina, ¿verdad? Por acá habló, pues en muchos casos que vamos a tener en este mundo de la enfermedad de adicciones, la mayoría de los pacientes no van a aceptar el problema, la mayoría de los pacientes no van a querer manejar de la manera que la sociedad maneja esta enfermedad o de las cosas que vamos a estar imponiéndole. Pero no se le puede echar culpa al paciente, ¿verdad? Esto es bien importante, por eso es que mencioné bien rápido al principio de que no es que no tienen power of will, que no tienen las ganas de salir de esto, sino es que ese cerebro técnicamente está apagado, ¿verdad? Esa parte de la voluntad o del power of will o mi deseo de salir de este problema, que involucra mucho la parte prefrontal del cerebro y la parte de donde está la amígdala y donde está el núcleo accumbens y todo esto de la parte mental, ¿verdad? Un montón de cosas biológicas que hay, que es donde uno decide tomar las decisiones, qué decisiones tomar, cómo ve las consecuencias. Esa parte del cerebro está afectada. O sea, que esto es como echarle la culpa a una persona que tenga una depresión severa de que no quiera sentirse triste, ¿verdad? Uno no le echa la culpa a la persona de sentirse triste y estar en una depresión severa, ¿no? Uno trata de educar y le da psicoterapia y lo ayuda a salir de ese comportamiento, de ese pensamiento, de cómo manejar esto, ¿verdad? El CBT, todas las terapias diferentes psicológicas que hay, y le puedes dar medicamentos para mejorar la parte de la dopamina, serotonina, que ayuda a la depresión. Pues lo mismo es la adicción, ¿verdad? La adicción es bien importante, no echarle la culpa al paciente, no decir este paciente no quiere hacer nada, este paciente no quiere salir de la calle, este paciente tiene un problema bien severo bien severo en el cerebro, ¿verdad? En la parte de la mental, y ese paciente no tienes que pensar que estás hablando con una persona que no se da cuenta que tiene un problema, ¿verdad? Y eso es bien importante, porque la gente se frustra como servicio profesional cuando un paciente no le hace caso, o cuando un paciente no quiere hacer lo que yo quiero, o porque un paciente no quiere entrar a un rehab, o no quiere entrar a un detox, o me dice, es que eso no me funcionó, pues que el paciente en su cerebro está funcionando de esa manera. O sea que es bien importante entender eso y dejar este pensamiento de que no tiene ganas de salir del problema o no lo voy a ayudar porque no me entiende. Pues le toca al educador o al profesional llevar a donde está ese paciente a ese nivel e ir poco a poco educándolo, ¿verdad? Bien importante, como dijo la doctora Ramos, a Ana específicamente, pues ella no quiere tratamiento, ella no quiere metadona, ella no quiere entrar a un residencial, pues ¿qué vamos a hacer con ella? Pues uno le da la ayuda que ella quiere en el momento, ponle si no está sin casa,
si no tiene como que comer, no tiene qué sé yo, lo que sea el problema que tiene, y se le explica, y uno le explica, mira, esto es la enfermedad de adicción, esto es así que está afectándote. Y muchas veces cuando uno tiene ese tiempo para explicar a un paciente qué es la enfermedad de adicción, los pacientes como que tienen un chin de un tiempo que ese cerebro como que se activa un poco, y ahí es que uno habla y lo trata de convencer. Nunca traten de convencer a un paciente cuando está intoxicado, bien importante. O sea, si tiene un paciente que usa opioides y está con intoxicación de opioides, no le hables de salir del problema. Ese paciente, ese cerebro no está captando en ese momento, ¿verdad? So, hay que tener un timing, una estrategia para entrar con estos pacientes, ¿verdad? Igual que si tienes esto es bien importante, no sé si lo va a ver, pero esto es para la práctica. Por favor, todos los que sean consejeros, psicólogos, trabajadores sociales, y esto, si un paciente sigue en consumo agudo de sustancias, está todavía abusando, tiene un problema severo de sustancias, todavía no acepta que tiene un problema, no entremos a hablar de trauma, de problemas sociales, de problemas de esto, porque ese paciente, el cerebro de ese paciente no está ready para bregar con sus problemas, ¿verdad? El problema, él sigue intoxicación, y tú estás hablando con una persona de que, ay, no, que a ti, vamos a poner un ejemplo, tú tuviste un trauma severo en tu juventud a los 14 años, se murió tu familia al lado tuyo, intoxicación de tu mamá, violaciones, cosas así. Y lo digo porque lo he visto en la práctica, que rápido que ven el paciente, rápido van a hablar de ese tema, y mira, el paciente hace una hora se utilizó opioides, utilizó cocaína, pues a ese paciente hay que darle ese break, que ese cerebro esté como que despierto para empezar a hablarle de otras cosas, ¿verdad? O sea que hay que entender cómo funciona el cerebro para poder manejar este paciente. No todo paciente va a entender todo de cantazo. Hay otros que vienen ya con tantos problemas que dicen, necesito ayuda, y pues tú le das la ayuda. Hay otros que no quieren la ayuda, pero tú tienes que buscar la manera que ese paciente entienda que necesita ayuda. ¿Está bien? O sea que eso es bien importante entender esto. Sí, esto también es como, yo siempre le digo a los pacientes, cuando tu esposo llega intoxicado de alcohol, no le pelees porque no está consciente de lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Y estás gastando energía peleándole, espera que se pase el uso de alcohol, ¿verdad? Para entonces poder hablarle. Pues así mismo con los pacientes, si está bajo los efectos de la sustancia, no le vas a empezar una terapia porque el paciente no está consciente de que está recibiendo una información. Así que eso es bien importante, ¿verdad? Aquí nos escribe Taina Fernández. Exactamente, doctor. Hoy día esa persona vive en Estados Unidos, tiene una casa, carro, trabajo y está casado limpio desde agosto del 2017. Muy bien, está en recuperación y eso es importante que se mantenga siempre en su tratamiento para que se mantenga en ese aspecto, porque sabemos que estas personas, como les digo, siempre pongo el ejemplo de diabetes, vamos a ser diabéticos siempre, pero vamos a estar estables. Así que así mismo es la adicción, lo tenemos que ver así, ¿verdad? Estamos en recuperación, nos mantenemos ahí y tenemos que siempre cuidarnos para evitar que esto vuelva a recaer. Nos dice Charlene, también entiendo importante nosotros como profesionales orientarnos sobre los distintos modelos, ya que no todos tienen como meta la abstinencia total, exactamente. Adicional, estar claros de la etapa de cambio en que se encuentra el paciente y no hacer planes de prevención de recurrencia cuando aún están contemplativos. Por ejemplo, exactamente, lo que estábamos diciendo ahorita, si el paciente aún está en precontemplación, y no tienen idea, pues hay varios modelos de terapia que ahorita los vamos a mencionar que nos pueden ayudar a quizás hacer que ese paciente pase a otra etapa de cambio, ¿verdad? Y en vez de enfocarnos en querer sacarlo del uso de sustancias, vamos a enfocarnos en que pase quizás a la próxima etapa, aunque nos tome tiempo, para poder entonces trabajar y que quizás vaya disminuyendo o trabajando reduciendo daños en el proceso para que entonces vaya por lo menos logrando algunas metas alcanzables para el paciente, porque siempre tenemos que entender que tienen que ser metas alcanzables para el paciente para que entonces podamos llevar un tratamiento adecuado. Entonces, la próxima pregunta que hacemos, ¿entiende usted que la forma de convencer para tratamientos a través de una orden judicial? ¿Quién me dice? Ajá, ahí está, el POL. Esta pregunta, si quieren la contestan y la podemos contestar al final para poder seguir, pues si no, yo creo que no nos va a dar tiempo de acabar la otra slide que son importantes, o sea que la tomamos al final. Exacto, el 92% dijo que no, pero entonces seguimos. Después hablamos de eso luego, pero es importante. Ok, esto claro es sí. sumamente, este slide yo, como decimos en Puerto Rico, me lo robé de una convención que fue Estados Unidos, súper interesante, ¿verdad? Ahí está el estudio, un estudio bien viejo, el 96, pero es súper interesante porque no ha cambiado.
y le preguntan la perspectiva de qué es lo más importante, cómo piensan los profesionales de la salud que necesitan que necesita un paciente que tenga problemas de sustancia. Y rápido el medical staff en este estudio pues dice que casa, housing, servicios del gobierno, servicios médicos, tratamiento outpatient, fuera de hospitales, trabajo, la comunidad, y ponen a lo último inner peace, que es paz, bueno, decimos paz, pero no es sí, paz interior, la religión o el Dios, la espiritualidad y AA, Alcohólicos Anónimos. Pasaba a la próxima. Y después le preguntan cómo piensan los pacientes, qué es lo que el paciente quiere en el momento que está llegando a una ayuda. Y esto es como que vamos a darle la vuelta y el paciente que necesita primero, paz interior, la parte espiritual o la parte de ayuda de Dios, o, ¿verdad? Depende si la persona lo ve igual, por eso es que es bien importante diferenciar estas dos cosas. Servicios médicos, support groups, que son grupos de ayuda, ¿verdad? Que es AA, NA, hay un montón más. Casa, espiritualidad, tratamiento outpatient. El trabajo lo ponen como lo último. Para una persona que tiene problemas, tiene mucha razón el paciente, ¿verdad? O sea, no puede empezar a trabajar con tanto problema que tiene, si tiene tanto problema social. Que ahí estamos viendo la disyuntiva que tiene, cómo piensa un servidor profesional y cómo piensa el paciente. Ahí es que viene este tirijala de que, pero es que yo no quiero eso, pero es que lo que hay es servicio del gobierno. Y ahí es que esto, y ahora pon la próxima. Y esta es cómo los personajes profesionales piensan que piensa el paciente. O sea, cómo yo como médico pienso que el paciente está pensando de lo que yo quiero. What medical staff thinks a patient thinks. Y nosotros pensamos lo mismo, que queremos casa, housing, outpatient treatment, servicios médicos, trabajo, y lo mismo. Ponemos al final para interior, la comunidad, espiritualidad y Dios o la religión. Y esto es bien importante, y el doctor que dio esto, que era psicólogo, un PhD en Estados Unidos, que habla mucho de esto, que esto es bien importante, que uno como servidor profesional de salud en todo, no nos podemos dejar llevar solamente por nosotros, por lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Como servidor profesional. La mayoría de nosotros no ha pasado nunca por un problema de abuso de sustancia o trastorno severo de sustancia, o por las situaciones que está ese paciente o esa persona que está buscando ayuda, o esa persona que todavía no está buscando ayuda y nosotros queremos ayudar. Y es casi imposible uno ponerse en los pies de esa persona, ¿verdad? Eso no es como tan sencillo. No, yo te entiendo, pues sí, uno entiende la situación, pero es bien importante saber y hablar con el paciente qué es lo que necesita esa persona. No dejarnos llevar por lo que yo digo. No, tú necesitas estar en el hospital psiquiátrico por un mes. Y esa persona lo que necesita es que el papá está encamado en la casa y él no puede dejarlo porque aunque él usa sustancia, él necesita ayuda para el papá. Yo tuve un caso específicamente así. Me llegó un paciente con un problema severo de abuso de fentanil, pero el muchacho con el problema de fentanil, abuso de fentanil, era quien cuidaba al papá que tenía 88 años, que vivía en la casa, en un campo. Y le ofrecimos un montón de cosas y el muchacho no se niega. Nadie le preguntó con quién él vive, qué él hace. Cuando le preguntamos, después de como 3 citas, nos dimos cuenta, mira, este paciente nunca se va a ir, si el papá se va a morir, si él se va de la casa. Con todo el abuso severo de sustancia, su importancia para él era, cuiden a mi papá. Él nunca lo pidió porque un paciente bien humilde no tiene idea que le podemos ayudar. Pues el Centro 330 le buscó ayuda, nos dimos cuenta que había un problema bastante fuerte con esa persona en el hogar, y pues se le buscó ayuda al papá y el muchacho se internó en un rehab y después siguió con su boxón, ¿verdad? O sea que son cosas que no pensamos en automático, pero tenemos que ayudar, y por eso el grupo, ¿verdad? El médico quizás no lo interviene, pero sí el trabajador social o el consejero, alguien tiene que intervenir en esa parte. Vamos a seguir. Ok, ahora habla un poquito así de neurobiología del cerebro, cómo afecta el cerebro el consumo el cerebro afecta el consumo de droga, ¿verdad? O sea, ¿qué parte? Los ganglios basales son bien importantes, que esa parte azul clarito que está arriba, técnicamente son como el reward circuit o el circuito de recompensa que tanto hablan, ¿verdad? Esta parte del cerebro se dedica a hacer los hábitos, la rutina, motivación, efectos placenteros, de actividades saludables como comer, socializar, el sexo, el placer, el amor, todas estas cosas. Pues todas esas cosas que normalmente tira dopamina o incrementa la dopamina en el cerebro de una persona que no tiene abuso de sustancia, pues pasa en esas partes del cerebro. ¿Y qué pasa con el circuito, con este circuito cuando se abusa de droga o de cualquier sustancia que aumenta en cantidad de estos químicos en el cerebro? Pues que se desregula, ¿verdad? Pierde la regulación, los receptores cambian. La amígdala es bien importante para la parte de la retirada, de las ansias, de la abstinencia, ¿verdad? Porque es la sensación estresante. La amígdala del fear flight, lo que decimos como que
el miedo y te salva, o el corre y cuando tiene un momento estresante o un peligro, y la inquietud, ¿verdad? Cuando igual esto se afecta y estas personas ya ese peligro quizás de inyectarse, que saben que se puede morir con esto, el cerebro no está captando que por inyectarme me voy a dar una sobredosis, ¿verdad? Lo que quiero es llegar a la intoxicación porque tengo efectos de retirada. Y la corteza prefrontal, que es como la computadora de nuestro cerebro, lo que decide, el que hace los cómputos, el que hace como que, wow, esto está bien, esto está mal, la capacidad de pensar, planificar, resolver problemas, tomar decisiones y controlar los propios impulsos. Esto también se afecta y entre más joven se empieza el abuso de sustancias, más afecta todavía, ¿verdad? Porque es lo último que se desarrolla en nuestro cerebro. ¿Podemos continuar? Esto es otro ejemplo, pero es otra manera de verlo, pero esto ya es de cómo la dopamina afecta esta área, específicamente de la corteza prefrontal, que ya lo hablé, la toma de decisiones, la planificación, el área tegmental ventral o el BTA, que mucha gente lo conoce así, que es el circuito mesocorticolímbico, que técnicamente ahí es que este circuito, todo lo que es la dopamina y los otros neuroreceptores y neuroquímicos, ellos como que del BTA se mueve así de diferentes partes del cerebro, ¿verdad? O sea, la corteza, hacia la parte prefrontal, a la occipital, a la parte de los núcleos. Y es importante en todo esto de la recompensa, la motivación, la cognición, como una persona entiende lo que está pasando, y la aversión, que es eso mismo, el que yo sé que esto me causa daño, pues una persona que no tiene sustancia, abuso de sustancia, no tiene un problema, un trastorno en esa parte del cerebro, pues evita ese problema, ¿verdad? Una persona que ya tiene un problema severo o moderado, o ya tiene un efecto en esa parte del cerebro, es como que pues, no ve esa aversión, ¿verdad? Y el núcleo accumbens, que lo van a escuchar mucho porque es donde la dopamina, la famosa dopamina, se sintetiza, es donde sale eso y envía a otras partes del cerebro, ¿verdad? Y el núcleo accumbens, muchas de las fotitos que ustedes ven, que está prendidito rojo, amarillo, verde, pues es el núcleo accumbens y cambia, depende de la sustancia, cambian los receptores de dopamina, norepinefrina, serotonina y todo eso, y se afectan con el abuso de sustancias. ¿Podemos continuar? Ok, esta imagen se ha utilizado mucho en la historia de adicción, ¿verdad? Antes, esto es una imagen bien, a mí hasta pacientes me han hablado de esto. Yo me acuerdo que me enseñaron esto una vez de la dopamina, ¿verdad? Todo el mundo habla de la dopamina en la adicción. La dopamina sigue siendo considerada el neurotransmisor más importante de muchas cosas en el cerebro y específicamente adicción. No solamente ese, también está la serotonina, la acetilcolina, los GABA, hay muchas más, el glutamina, el glutamato, o sea, hay un montón más, pero vamos a hablar de la dopamina porque es la más que se ha estudiado y la más que se sabe. La dopamina normalmente está a un nivel como de 100 microgramos por decilitro en el cerebro, ¿verdad? Que ahí lo ven en lo de la comida y el sexo. Cuando uno come, sube por el placer de la comida. Entre más te gusta, más sube. Esto específicamente fue en ratones, pero en humanos ya se ha hecho en estudios y se parece mucho. Le enseñas comida y sube y come y después se va bajando, ¿verdad? Y el sexo igual, tienen sexo, tienen la estimulación sexual, sube y va bajando. ¿Qué pasa con las sustancias? Que las sustancias actúan para subir la dopamina de una manera fuera del, bueno, que no es endógeno, o sea, que no es que el cuerpo lo produjo, sino es que tenemos algún químico como la anfetamina, la cocaína, la nicotina, la morfina, la opioides, todas las sustancias que son, que tienen problemas de adicción, pues muchas de estas pues suben a niveles exagerados el nivel de dopamina. Miren la anfetamina específicamente la metanfetamina, bien famosa en Estados Unidos, en Puerto Rico, gracias a Dios, todavía no tenemos mucho problema de metanfetamina, esperemos que no llegue, pero sí hay problemas de anfetamina. Pues en Estados Unidos, específicamente en la parte de California y esa parte del medio de Estados Unidos, hay muchos problemas de metanfetamina y si ven el nivel de dopamina es ridículamente mucho más alto, ¿verdad? Estamos hablando de que el sexo es 200, la nicotina es 250 por ahí, la morfina 200, 300, la cocaína 400 y la anfetamina estamos hablando de más de 1000 y pico del incremento de dopamina en los receptores que se han estudiado, ¿verdad? Cuando uno sigue usando sustancias, los receptores donde se pega la dopamina, como hay tanta dopamina, pues el cuerpo dice, no necesito, y empieza a bajar la cantidad de receptores. Cuando empieza a bajar la cantidad de receptores, ¿qué pasa? La persona, el físico, la fisiología del cuerpo dice, cuando no hay sustancia, dice, me hace falta porque no tengo muchos receptores para coger la poquita que hay, el cuerpo deja de producir su propia dopamina porque hay demás que me estoy utilizando exógeno, o sea, que estoy yo entrando, que me está entrando de fuera, y el cuerpo deja de producir dopamina, por eso es que el núcleo accumbens se apaga. ¿Y qué pasa? Esta persona cuando no está utilizando sustancia,
como no hay dopamina, se siente más triste y empieza la parte de que si caen en depresión, si caen o empeoran las partes de el ánimo de esta persona. ¿Y qué pasa? Se siente mal y vuelve a utilizar sustancia para volver a llegar a esos niveles. Y cada vez se pone peor y los receptores lo mismo, ¿verdad? Se desregula este sistema. ¿Okay? ¿Podemos continuar? Okay. Y ahora vamos a hablar de ahora sí, este es el formato que es lo último que se está siguiendo acerca en el cerebro de las teorías de lo que es la enfermedad de adicción y el trastorno de uso de sustancias, ¿verdad? Han habido muchas, en los 90 eran otras, después en 2000, y ahora está esta, que se me olvidó el nombre del doctor, es Cobb, George Cobb, quien hizo esta ilustración, que es como el ciclo y las estructuras del cuerpo que se afectan y cómo va pasando esto, ¿verdad? Hablando del atracón, que es el binge, intoxicación, en la etapa en la que un individuo consume una sustancia, se siente bien, en la euforia, sube todo esto, se intoxica, experimenta su efecto gratificante, placentero, y quiere hacer esto repetitivo, ¿verdad? Y esto al principio es el principio de un abuso de sustancia, si es por la parte eufórica, ¿verdad? También hay personas que abusan sustancias por otras cosas, pero si es por la parte eufórica, que es gratificante, placentero, pues así empieza, ¿verdad? Cuando el cuerpo se empieza a desregularizar, que ya esos receptores no es lo mismo, el cuerpo se acostumbra a una cantidad, empieza a utilizar más cantidad, pues llegamos al próximo ciclo, que es abstinencia y afecto negativo, que es la etapa que el individuo experimenta un estado de emociones negativo en ausencia de esa sustancia. Y ahí es que empieza como que, espérate, ya me siento, específicamente vamos a hablar de anfetamina, cocaína, opioides. Los opioides también tienen muchas partes que son como si fueran antidepresivos, que la persona se va a sentir en una euforia, se va a sentir mejor de lo normal que se sentía. Cuando dejan de utilizarla y eso se desregula, se sienten mal. Empiezo a caer en depresión, empiezo a tener retirada, ¿verdad? Retirada fisiológica. La psicológica puede ser hasta antes que la fisiológica. La fisiológica es cuando ya tiene dependencia fisiológica, que empieza con la náusea y diarrea y todo esto, pero muchas veces la psicológica viene antes, porque no me siento feliz ahora. Y pues vuelve a utilizar la sustancia, ¿verdad? Y la tercera etapa es la de preocupación y anticipación, que es que ya este paciente sabe, o esta persona sabe, que si no utiliza la sustancia se va a sentir mal y lo anticipa y dice, pues voy a seguir utilizando. Empieza este ciclo de no parar de utilizar, porque si lo paro de utilizar me siento mal, ¿verdad? Bien sencillo, ¿verdad? Esto lo estoy explicando bien sencillo. Si vamos a la parte neurobiológica es súper complicado, pero en la parte fisiológica y psicológica y social de la persona, estas tres explican bien lo que es el ciclo de abuso y cómo va empeorando, ¿verdad? Ya cuando la persona tiene la preocupación y anticipación, pues ya esta persona busca la sustancia después de un periodo de abstinencia y aprende, y como que pues, técnicamente saben que si me quedo en abstinencia va a sentir mal y la sigo utilizando. Y entre más dependencia fisiológica y problemas tenga, pues peor, ¿no? Podemos continuar. ¿Alguna duda, pregunta que tengan entre todo esto? Está bien. Esto yo lo puse aquí, no lo conseguí en español. En un momento lo llegué a conseguir en español y estaba bien lindo, pero no lo conseguí cuando estaba haciendo la presentación. A mí me gusta utilizarlo mucho con los pacientes y siempre lo pongo en la parte educativa, ¿verdad? Porque yo siempre le hablo a los pacientes de que el cerebro funciona como un semáforo y ya cada persona automáticamente, desde que tú eres chiquito, sabe lo que es el color verde, lo que es el amarillo y lo que es rojo. Rojo, ten cuidado, tienes que frenar, ¿verdad? El amarillo es ve suave, tienes que ir frenando porque puedes tener un peligro. Y el verde es como que sigue hacia adelante. Y estos son como que unos colores que ya en la sociedad global, universal del mundo, pues ya se entienden, ¿verdad? El rojo siempre es como que red y como que tener cuidado, y todos los signs que son rojos muchas veces como que cuidado para aquí o no entre. Amarillo es como que intermedio y el verde es como que esto es algo seguro y podemos seguir, ¿verdad? En un cerebro que no tiene adicción, no tiene problemas de abuso de sustancia, pues tú tienes el drive, como que seguir, el control, y el salience es como una persona interpreta esto, como la introspección y la memoria, ¿verdad? Y si uno hace algo mal, ponle, le robé algo a mi papá, pues tuve el drive de robar algo a mi papá, el salience como que me arrepiento ahí, y cuando me regañan aprendo que no puedo hacerlo, ¿verdad? Y esa es la memoria, como que, pues, que se me quedó memorizado que no puedo hacer esto, y esa es la luz roja. La amarilla es como que la próxima vez que yo vea 20 pesitos en la mesa me va a dar tentación, pero ya mi papá me regañó, no lo puedo coger y lo dejo ahí, ¿verdad? Ese es el cerebro normal de un adolescente o de una persona o cualquier persona, ¿verdad? Como que no voy a hacerlo porque me puedo meter en problemas. Y está ese salience, que es la introspección y la memoria y el control, ¿verdad? En una persona que tiene problemas de adicción,
ese rojo o ese amarillo no lo ven, todo lo ve verde, confunde la luz roja con la amarilla y la verde, y confunde la amarilla con la verde, y la verde la ve siempre verde. Y técnicamente ya esta persona, como yo dije, la introspección que normalmente hace la parte prefrontal del cerebro no la tiene. Por eso es que la culpa no se le puede echar encima a esa paciente cuando no quiere esa ayuda, es porque no entiende que necesita esa ayuda o no sabe que tiene ese problema, aunque tenga un montón de problemas alrededor de él. Como, vamos a poner una adicción que no sea de sustancia, las personas que gambling, los de apuestas, que siguen apostando y siguen perdiendo todo, pero no se dan cuenta que tienen ese problema y no se dan cuenta que han perdido toda su vida y su familia y todo, hasta que caen y ahí ese cerebro se despierta algún día y dice, uy, y vuelve a ver, él se sale en esa introspección y eso, en el cerebro de una persona que tiene ese problema de adicción, eso, el control y el drive, el control y el seguir, se desconecta, ¿verdad? Y nos vamos siempre como en un drive al continuo porque todas las luces las vemos verdes. Lu, no sé si quieres hablar un poquito de esto, de la parte que tú lo hablas, en la parte psicológica. Se quedó en mute. Sorry, yo no sé si nos va a dar mucho tiempo, pero lo voy a decir bien básico, ¿verdad? Para que puedas terminar la presentación, porque nos quedan Sí. como 6 minutos. Ya después de esto es lo último, pero sí. Exacto, pero nada, básicamente nosotros lo utilizamos hasta los niños pequeños en el área de tratamiento como un para, piensa y actúa, ¿verdad? Yo le voy a decir a la persona, tienes que analizar las situaciones que estás viviendo y eso se utiliza mucho a modo de terapia y entonces decidir, ¿verdad? Te paras en la luz amarilla y decides qué voy a hacer. Yo quiero arriesgarme a lo que estoy haciendo, por usando el ejemplo del gambling, ¿verdad? Si yo sigo jugando en exceso o gastando dinero en exceso en alcohol, en drogas o en lo que estoy haciendo, cuántas cosas estoy afectando, que esa introspección que tú hagas y le enseñes al paciente a usar este semáforo para que pueda identificarse con las cosas que está haciendo, ¿verdad? Y poder pararse la luz amarilla y decir, esto me beneficia de esta manera y me afecta de esta, ¿verdad? Y entonces de aquí voy a tomar la decisión. O continúo viendo todo color verde y pasando las consecuencias. Y entonces cuando pasan las cosas es que analizo, lo hice mal y estoy en la luz roja y no sé qué voy a hacer y asumo las consecuencias. Y entonces, o analizo las cosas y me paro, lo pienso y entonces decido cómo voy a actuar ante esa situación. Básicamente es bien breve la explicación, es un poquito más complejo, pero no quiero quitarle mucho tiempo para que el doctor pueda continuar con la situación. Hay pregunta en el chat, doctor, ¿qué es el rol de ejercicio en recuperación? Exacto. Es como para utilizarlo en el proceso de recuperación, de decir y hacer ese análisis de sus pensamientos y de las emociones y de las actuaciones que está teniendo para cómo va a actuar ante el proceso de seguir ese uso de sustancias o ese manejo de situaciones para que sepa cómo lo va a actuar. Doctor. Dale, vamos a seguir para hablar un poquito de tratamiento. Y, ok, esto sígalo porque esto no es tan importante. Ok, medicamentos para trastorno por uso de opioides. Hay 3 aprobados por el FDA. Todos conocemos la metadona porque es la más antigua. Un agonista completo del receptor de opioides, de MU. Es biodisponibilidad oral, viene líquido en tableta y en disquete, puede administrarse parenteral también, hay subcutáneo intramuscular, eso en Puerto Rico casi no se ve y casi ni en Estados Unidos, pero sí se puede hacer. Y la duración de la acción es 24-36 horas. La metadona es el medicamento para opioide predilecto porque hay más estudios que tiene y es el más efectividad que tiene cuando se hace bien. Y eso se hace bien, pues no voy a hablar en detalle, pero es bien complicado. Y casi ningún sitio en Estados Unidos ni en Puerto Rico se hace efectivamente como se supone y no es culpa del sistema, muchas veces de todas las cosas juntas, burocráticas y muchas cosas más que hay en el mundo, pero sí. Buprenorfina, el famoso Suboxone, que es el auge más grande que se le está dando ahora. ¿Por qué? Porque es un poquito más fácil de dar, el paciente se lo puede llevar al hogar, se induce, no tiene que estar viniendo todos los días a metadona a las 5 o 6 de la mañana a recibir su dosis. Y pues por esa parte de la parte social y comunidad, pues se ha ido más a esa lado Suboxona. Es un agonista parcial, la afinidad es alta al receptor que hace que técnicamente la buprenorfina desaloja las otras opioides que está y se pega a ella y es un agonista parcial que no tiene un pico, o sea que no da una euforia muy alta y se queda estable en el medio, ¿verdad? Por ser agonista parcial. Y si la persona usaba heroína o fentanil, pues no tiene el high de la heroína ni el fentanil, pero sí mantiene una estabilidad de esos opioides y actúa de esa manera y por eso es que es tan efectiva, ¿verdad?
y tiene una disociación lenta, que es que se despega del receptor. Cuando se pega, no se despega tan rápido como otras sustancias, se queda pegadita y evita que otras sustancias entren ahí o que si la persona utiliza los opioides, pues tengan ese efecto. Bien importante que tiene un umbral en la depresión respiratoria que no causa depresión respiratoria, por eso es que no van a haber muchas sobredosis con Suboxone, pero si mezcla obviamente Suboxone con tantas cantidades de fentanil que se está viendo en la calle, pues claro que puede tener una sobredosis, ¿está bien? O sea, que eso siempre se lo explican a sus pacientes, que si como quiera puede tener una sobredosis si utiliza suficiente cantidad de fentanil. Y tomado oral, no es lo mismo las tabletas, tomado oral tiene poca biodisponibilidad, hay unas tabletas de buprenorfina, pero vienen con un coding específico y ayudan a la biodisponibilidad, pero la mejor siempre es la que va debajo de la lengua, ¿verdad? Que se absorbe y llega más rápido, ¿no? Y la naltrexona, que es un antagonista del receptor de opioides, que bien importante, los pacientes para tú poder empezar el naltrexona, que es un antagonista, tiene que estar de 7 a 10 días libres de opioides para comenzar el tratamiento. Por eso esto es bien complicado utilizarlo en un paciente que esté agudo, que esté bien severo, porque el paciente no va a querer estar 7 a 10 días, a menos que tú lo internes y un rehab y manejes la retirada de esos 7 a 10 días en un rehab y después lo empiecen en naltrexona, ¿verdad? El naltrexona ya viene intramuscular, Vivitrol, que en Estados Unidos se está usando mucho más para el abuso de alcohol. Alcohol use disorder se está tratando con Vivitrol, que es naltrexona intramuscular, y es de los mejores medicamentos que hasta ahora hay para alcoholismo, el naltrexona. Se utiliza más para el alcoholismo que para el abuso de opioides. Podemos continuar. Aquí está explicándole, ¿verdad?, cómo es que se pega la afinidad de los agonistas completos, que es la heroína, metadona, oxicodona, fentanil, todos los opioides de abuso, casi todos también los de dolor, y el agonista parcial, que es la buprenorfina, y los antagonistas, que son el naloxona y el naltrexona. ¿Podemos continuar? Esto es una comparación, no voy a hablar mucho en detalle de esto, pero es para que los que son médicos, los que son trabajadores que ven con medicina, los peores pacientes que existen son los de presión alta, los de asma y los de diabetes. Son mucho peores, que tienen más reincidencia, tienen menos cuidado, se cuidan menos que los mismos de substance use disorder. ¿Qué pasa? Las personas que tienen trastorno de uso de sustancias muchas veces no aceptan que tienen un problema y hasta que uno no los maneja y los ayuda a aceptar y los educa, pues no, pero un paciente bien educado, que esté bien manejado de abuso de sustancias, tiene mejor probabilidad de estar con eso controlado que un paciente con presión alta con diabetes, ¿verdad? O sea, que no los pongan como los peores pacientes, porque la población de 60-70% de Puerto Rico que tiene diabetes y presión alta son peores que los de la sustancia en cuestión de seguimiento con los médicos, que sigan los medicamentos que le estamos dando, que se los tomen como se supone, que no coman en fast food, que no vayan que hagan ejercicio 30 minutos a la semana. Nadie hace caso. O sea, que igual que los pacientes de adicción son complicados, los pacientes normales son complicados. Perdón, no debo decir normales, los pacientes con enfermedades crónicas son complicados, ¿verdad? Vamos a seguir. Estos son intervenciones de prevención temprana, ojalá no de tiempo, pero yo creo que en otras presentaciones que le vamos a dar en las próximas semanas se va a hablar, o sea que no voy a entrar en detalles, BEARD y CBT, yo sé que las psicólogas que van a hablar en las próximas van a hablar de eso, o sea que vamos a seguir, que quiero hablar esto en los últimos slides en detalle. Ok, bien importante, a todas las personas que estamos aquí, las palabras importan, términos preferidos, hablar de la adicción, es bien importante educarnos en cómo hablarle a un paciente, no estigmatizante, no hablarle con estigma, no hablarle adicto, o eres tecato, o estás metiéndote droga porque te da la gana, vamos a cambiar el lenguaje, que invoque primero a la persona, o sea, no hablarle, no, mira, tú eres alcohólico, tú eres adicto a cocaína, no, tú tienes un trastorno por el consumo de cocaína, tú tienes un trastorno por el consumo de opioides, ¿verdad? Y dejen que las personas hablen y se describan y luego con respeto edúquenlo en los términos. Las personas muchas veces, yo soy adicto, yo soy un tecato, yo soy una persona que yo vivo para la heroína y pues uno lo educa. Mira, no, tú tienes una enfermedad crónica que se llama adicción, que tiene un trastorno y esto. Es bien importante eso. Vamos a continuar para la próxima. Ok, esto es el NIDA. Si pueden entrar a la página, yo lo puse en la referencia. Tienen unas tablitas para los que trabajen en clínicas, bien importante decirle esto a todas las personas que no bregan con los de adicción, los que bregan con adicción, pues la mayoría saben, pues cómo uno se refiere a una persona, no se le refiere a adicto, ni consumidor, ni abusador de sustancia o droga, o junkie, bueno, junkie o tecato, ¿verdad? En Puerto Rico, no se le refiere a alcohólico o borrachón, no se le refiere a exadicto o adicto reformado, eso está mal, y nunca le digan sucio, limpio un paciente, bueno, limpio, los mismos pacientes lo dicen lindo, pero no es la ideal, el término médico sería abstinencia o en recuperación,
Persona con trastorno por consumo de tal sustancia en vez de adicto o consumidor, persona con trastorno por consumo de alcohol en vez de alcohólico. Y aunque usted no lo crea, esto funciona un montón. Cuando uno habla con una persona, la persona te refiere a ti con respeto, se empieza a referir a él mismo con respeto, o a ella misma con respeto, o a ella, ¿sabe? Como se ve a la persona, se va a empezar a referir con mucho respeto hacia él, y eso ayuda mucho a la persona para recuperación. ¿Seguimos para la próxima? Esto que ya me estoy pasando, creo, del tiempo, pero estamos ahí. Ok, trastorno por consumo de droga en vez de hábitos, o porque los mismos pacientes dicen hábitos, no, o sea, se puede hablar de drogadicción. En Puerto Rico no se usa mucho esa palabra, pero se puede hablar en vez de abuso, consumo o uso indebido. Y seguimos. Es muy importante, tratamiento, es con medicamentos, no un tratamiento, ¿verdad? Los medicamentos no son tratamientos, tratamientos cuando sea completo, pues es un medicamento que te ayuda para el trastorno por consumo de opioides en vez de sustituto de opioides o terapia de reemplazo. Es bien importante no hablar de terapia de reemplazo, los pacientes piensan que es lo mismo, no es lo mismo, por favor, bien importante. O medicamento para trastorno, o MAT, medicamento asistido por el tratamiento, ¿verdad? Bien importante. Eso está cambiando en Estados Unidos porque se habla diferente. Pero se utiliza para trastorno por consumo de opioides o para terapia antagonista. O sea, hay que cambiar ese idioma para que el paciente no se sienta que está usando la misma droga y que es diferente y que es lo mismo, ¿verdad? Y estar en remisión, recuperación, en abstinencia o intoxicación, ¿verdad? Si está sucio, no estás intoxicado, ¿verdad? No sucio, las personas se bañan. Y si no se ha bañado porque no tiene un lugar, es por esa causa, no porque tenga droga. O sea, que al revés, buscar un sitio donde se va a bañar. O sea, que vamos a cambiar ese idioma porque créeme que lo estigmatiza, y el paciente cuando se estigmatiza el mismo es más difícil de manejar, ¿ok? O sea, que tenemos que cambiar la estigmatización del paciente para que ese paciente se abra a nosotros y nosotros no estar estigmatizados por esta enfermedad, que lamentablemente por la parte social siempre vamos a estarlo. O sea, que tenemos que saber que nosotros ya estamos estigmatizados por cómo hemos crecido en esta sociedad y cambiar ese estigma y empezar a educarnos en las palabras que se deben utilizar, ¿verdad? No se le dice estás sucio en el laboratorio de orina, no, saliste positivo, o estuviste intoxicado. Y lo mismo, no estás limpio porque saliste limpio a la orina, no, es porque el resultado es negativo, ¿verdad? Uno no le dice a un diabético, mira, estás sucio porque tiene el azúcar alta, ¿verdad? O dice, ay, qué bueno, saliste limpio y tiene el azúcar en 105, en 95, ¿verdad? O sea que vamos a cambiar y manejar esto como una enfermedad crónica. Y yo creo que después de esto acabamos. ¿Una más? Ay, por favor, esta. Yo lo he escuchado, no lo he escuchado mucho en Puerto Rico, gracias a Dios, pero en Estados Unidos se escucha, y aquí yo espero nunca escucharlo. Nunca le digan a una persona que tuviste un bebé adicto o fuiste un bebé adicto, por favor, porque estigmatiza a un paciente desde que nació. Primera hora de su vida ya le dijeron adicto al bebé. Ningún bebé nace adicto. Es imposible que un bebé nace adicto, que tenga un trastorno de abuso de sustancia, porque nunca ha abusado de sustancia, sino que el bebé, lo que tiene es una dependencia fisiológica de la sustancia, y si en un NICU o en un hospital lo manejan, ya el paciente no es que tenga un riesgo mayor, a menos que abuse de sustancia cuando tenga mayor edad. O sea que por favor nunca le digan a un bebé, si te dicen yo fui un bebé adicto, tú le corriges, no, tú tuviste una mamá que abusaba de sustancia y tuviste un problema cuando naciste y ya te manejó y ya eso no tiene nada que ver con tu vida. O sea que esa por favor, porque pasa mucho. En familiares que tengan problemas con adicción, el mismo paciente se refiere así. Y yo creo que ya acabamos, a menos que queramos hablar algo, algo más. Ahí está la referencia. ¿Alguna pregunta, duda que tengan en esto que hablamos? Gracias, doctor, y a la doctora Ramos por, ¿verdad? Por excelente presentación. Es un tema sumamente interesante y sé que es mucho contenido, ¿verdad? Para tan poco tiempo, pero sabemos que tenemos 4 sesiones que vamos a estar tocando, ¿verdad? Muchos temas sumamente interesantes, así que los invitamos a que estén presentes en las próximas sesiones. Vamos a colocar en pantalla, ¿verdad? Lo que sería la postprueba para que, ¿verdad? Antes que finalicemos, sé que ya le hemos cogido ahí 4 minutitos, pero de Sí, igual forma perdonen. le voy a colocar en pantalla para que puedan contestar las 5 preguntitas. Entiendo que ya lo deben estar viendo en pantalla. Y aprovecho también para pues, volver a repetir, las próximas sesiones serán cada 2 semanas. La próxima será el 18 de agosto del 2022, donde se va a estar hablando sobre la intersección entre el trauma y los trastornos por el uso de sustancias. Y le pedimos, ¿verdad?, apoyo para que promover esta serie y pues, pueda compartirlo con todos sus colegas. Adicionar a eso, vamos a estar colocando en el chat lo que sería la evaluación. Le agradecemos nuevamente por asistir en la sesión de hoy.
Su opinión es sumamente interesante, importante para nosotros, así que los invitamos a que completen la evaluación. Melanie Rodríguez le estará colocando en el chat para que luego que culminen lo que sería la postprueba puedan completarlo. Adicionar a eso, en pantalla, en el momento que si están en las computadoras, con el mismo teléfono pueden escanear el QR code y ahí automáticamente le va a llevar a lo que sería la evaluación. Los esperamos, como mencioné, en la próxima sesión, que sería el 18 de agosto. Agradecemos nuevamente al doctor El Calvo y la doctora Ramos por estar en la sesión de hoy, ¿verdad? Por tan importante información, y a todos los participantes por dar, ¿verdad?, asistencia hoy. Okay. Así que no sé si... Liz Marina, que Lely hizo una pregunta, para contestar eso rapidito, ¿verdad? Can people become addicted to the medicine that is designed to treat addictions? Si un paciente puede tener adicción, crear adicción a un medicamento que está diseñado para tratar la adicción, pues la realidad es que sí. Si el medicamento se abusa y no se utiliza de buena manera o no se medica, o sea, la parte profesional médica no lo da como se supone, sí se puede abusar y crear adicción, eso sí, igual por eso pasó la crisis de los opioides en Estados Unidos en cuestión de los medicamentos para el dolor. Y también pues el Suboxone no tanto, el Suboxone, el abuso tenía que ser bien severo para causar este tipo de euforia comparado a otras sustancias, pero sí se puede abusar porque se puede juntar con otros medicamentos o se puede cambiar el formato y utilizarlo. Por eso es que viene el Suboxone, que es buprenorfina con naloxone, para que no se pueda inyectar. El naloxone sublingual y oral no funciona, o sea que cuando se inyecta es que evita que la buprenorfina se pegue a los receptores, porque el naloxone lo antagoniza. Pero la metadona, claro, se puede abusar, la metadona se puede abusar y se abusa mucho, lamentablemente. Y si no se utiliza bien, no se da el tratamiento completo para la adicción con todas las cosas biopsicosociales y espiritual, pues sí, una persona sí puede tener adicción, específicamente en eso de los opioides. Ya lo que son medicamentos como el naltrexón o medicamentos para alcoholismo o otras cosas antidepresivas, pues no crea. Los medicamentos como la benzodiazepina, que se están usando muchísimo en Puerto Rico, lamentablemente, sí crean adicción también. No es la misma adicción que crearon opioides, pero sí crean una adicción muchas veces más fisiológica y psicológica en la parte de las benzodiazepinas. Y ya con eso acabo esa preguntita, pero muchas gracias y disculpa que me atrase un poquito, pero el tema es extenso y cualquier cosita a la orden siempre en un futuro, cualquier duda. Gracias, doctor. Nuevamente agradecemos a todos por asistir y por estar, ¿verdad?, estos minutitos extra regalándonos a nosotros. En el chat, Melanie Rodríguez colocó lo que sería la evaluación y la presentación de casos, así que tan pronto tenga la oportunidad lo puedan completar, que va a ser bastante útil para nosotros. Así que los esperamos nuevamente el próximo 18 de agosto a esta misma hora, ¿verdad? Todos los jueves, cada 2 jueves a las 11 de la mañana. Así que tengan excelente día y los esperamos en la próxima sesión.